En esta ocasión vamos a trabajar un tema muy importante dentro de la estadística que nos va a ayudar para comprender mejor los procedimientos a realizar y las herramientas que la estadística nos provee, cómo utilizarlas de acuerdo a ciertas características. En ese contexto, cuando la estadística se aplica a situaciones reales o a problemas reales, el nivel de medición de los datos es un factor extremadamente importante para determinar el procedimiento a realizar o las técnicas estadísticas que estén disponibles de acuerdo a los niveles de medición de las variables. Por eso, en esta ocasión vamos a estar estudiando las escalas de medición de las variables, que como vamos a ver, podemos clasificarlas de la siguiente forma, en 4 tipos de escalas de medición de las variables, que pasamos a ver a continuación. Dentro de las escalas de medición encontramos la primera de ellas, que es la escala nominal. Su nombre nos indica que las categorías de estas variables o la clasificación que se le puede dar solamente se lo puede nombrar a las categorías. Habla de que solo categorías, solo son categorías. Los datos no pueden acomodarse en un esquema de orden, por lo tanto no hay un orden a respetar. Por otro lado, hablamos de una escala nominal, que sería la segunda escala de medición. En esta escala, la escala ordinal, las categorías, a diferencia de las nominales, ya están ordenadas de menos a más o de más a menos, pero todavía no hay diferencias o estas carecen de significado. Entonces, en la ordinal, aparte de nombrar, ya tenemos un orden. A estas primeras dos escalas de medición se las asocia con las variables cualitativas, que sirven para describir la cualidad o la característica de ese conjunto de datos. Por otro lado, tenemos la tercera escala de medición, que es la de intervalo. Aquí las diferencias tienen un significado, pero no hay un punto de partida cero natural y las razones no tienen significado. Y la cuarta escala de medición se llama escala de razón o también se le conoce como escala de proporción. Aquí sí hay un punto de partida cero natural, es decir, en este caso el cero indica ausencia y las razones pasan a tener significado. A estas últimas dos se las asocia como variables cuantitativas, con las variables cuantitativas. Vamos a continuación a pasar a analizar y a observar algunos ejemplos de variables y cómo clasificarlas según sus escalas de medición. Entonces pasamos a la práctica sobre escalas de medición. El número 1 nos dice lo siguiente: analiza cada situación y escribe la escala de medición que corresponde. Acá tenemos las variables que tenemos que escribir sus escalas de medición. La cantidad de estudiantes que envían su tarea, animales domésticos que se tiene como mascotas en un barrio, perro, gato, conejo, oveja, cabra, caballo. Grado de nitidez de las fotos que capturan los celulares, que puede ser baja, regular, buena o excelente. Y horario del día en que la velocidad de internet es mayor. Entonces, vamos a pasar a clasificar estas variables. La primera de ellas, la cantidad de estudiantes que envían su tarea. Vamos a clasificarla con la escala de razón, porque si ningún estudiante envía su tarea, entonces eso indica ausencia. Mientras que en la de intervalo, nosotros tenemos de que el 0 no indica ausencia. Por otro lado, tenemos la segunda variable, animales domésticos, que tienen como mascota en un barrio. Entonces tenemos ahí sus categorías: perro, gato, conejo, oveja, cabra, caballo. No hay un orden específico a nombrar y las categorías son palabras. Por lo tanto, la vamos a categorizar
como una escala nominal, porque sus categorías en este caso se encargan solamente de nombrar, de nominar. Mientras que la siguiente, grado de nitidez de las fotos que capturan los celulares, que pueden ser baja, regular, buena, excelente, aparte de ser palabras que describen la situación, va en este caso de menos a más. Por lo tanto, aparte de servir sus categorías para nombrar, también sirven para ordenar. Por lo tanto, lo vamos a clasificar en una escala ordinal. Y el horario del día en que la velocidad de Internet es mayor podría ser, por ejemplo, las 0 horas, que no indica ausencia, en este caso, de ese dato, y en ese caso no tenemos un punto cero de partida, por lo tanto vamos a hablar de una escala de intervalo. Entonces ahí, en ese caso, el 0 no indica ausencia. Pasamos al número 2, donde vamos a realizar una tarea similar. Analiza cada situación y escribe a qué escala de medición corresponde. Entonces acá tenemos un conjunto de variables que los vamos a clasificar. Hablamos del primero, universidad en la que estudia. Esta la podemos clasificar por mencionar algunas: la UNA, la UNVES, la UNCA, la UNE, la Universidad Católica, la Universidad Americana, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma. Entonces, no hay un orden a respetar. El orden cual fui mencionando se puede cambiar y no sucede nada. Por lo tanto, y además son palabras que describen la cualidad de esa variable. Es de una escala nominal. En el número 2 tenemos año de ocurrencia del evento. El año de ocurrencia del evento podríamos categorizarlo, dependiendo de la situación, por ejemplo, como el año 0. Podríamos representar o escribir como antes de Cristo. Matemáticamente lo escribiríamos con un número negativo, o después de Cristo con números positivos, dependiendo del evento del cual estamos hablando. Por lo tanto, estamos ante una escala de intervalo, donde el 0 no indica ausencia, sino nada más que es un punto de referencia. En el tercero tenemos la distancia recorrida al realizar una caminata. Podría ser de 1.500 metros, 1.800 metros, 5.000 metros, 8.570 metros y así sucesivamente, si se midiera en metros, por ejemplo. Si una persona no realizó caminata en ese momento o en ese día, entonces sería 0. 0 indicaría ausencia del valor. Entonces ahí estamos hablando de una escala de medición de razón. El costo de estudio, supongamos que está en guaraníes, el costo de estudio podría ser 0, entonces el costo es totalmente gratuito. Entonces sería costo 0, indicaría ausencia del valor. Por lo tanto, en ese caso estamos hablando de una escala de razón. Podemos hablar de 100.000 guaraníes mensuales, 200.000 guaraníes mensuales, 800.000 guaraníes mensuales, 2 millones de guaraníes mensuales y así sucesivamente. Tipo de película, podemos hablar de, estamos ante una escala nominal. Cantidades de gas invernadero que se tienen en un determinado lugar o se producen en un determinado lugar, podemos hablar de o clasificarla como una escala de razón. ¿Por qué? Porque si no hay ninguna cantidad, entonces ese valor indica una ausencia. Y por último tenemos aquí la escala para calificar la calidad del suelo. Entonces podríamos tener una escala de calificación arbitraria, entonces estaríamos ante una escala ordinal.